Cordial saludo, apreciados estudiantes. Me permito darle la bienvenida a este objeto virtual de información que corresponde a la unidad 3, Efectos sociales de la educación, en el cual profundizaremos en el estudio de caso como una herramienta metodológica importante orientada al análisis territorial. Estudio de caso como método de investigación, lo que nos permite descripción y análisis de fenómenos. En consecuencia, tenemos que entender que los estudios de casos se validan como un método de investigación. De ahí es que tienen su valor, porque nos permiten describir y analizar un fenómeno en particular. Sabemos que dentro del campo de la investigación existen metodologías de orden cuantitativo y de orden cualitativo. Para explicar un poco esto, habremos de entender que las primeras buscan el contraste de la teoría o las teorías ya existentes a partir de hipótesis surgidas de la misma. Requieren una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es de corte deductivo. Mientras que en las segundas metodologías del orden cualitativo consisten en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. Ustedes se podrán dar cuenta que en esta metodología podemos ubicar nuestros estudios de caso. El estudio de caso como método de investigación examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, las fronteras entre ese fenómeno y su contexto que a veces no son claramente definidas. Se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse tanto en un caso único como múltiples casos, que estos serán los que se denominan como unidades de análisis. En el campo de la investigación a veces se le suele dar un segundo lugar a la metodología de estudio de caso. Sin embargo, queremos decir que es una metodología confiable, rigurosa y que tiene unos procesos de validez bastante interesantes que se pueden comprobar. Sin embargo, y para este sentido, queremos resaltar lo que Chetty y Jean Robert nos indican sobre el método de estudio de caso como una metodología de orden válido y riguroso, en tanto que es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren los hechos. Permite estudiar un tema determinado, es decir, un fenómeno en observación en un territorio establecido. Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías que existen son inadecuadas o quizá inexistentes. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. Permite explorar también en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual también hará que se dé la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen y podamos complementar en ese orden. Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como una exploración inicial, sino como un método riguroso y permanente en el proceso. El estudio de casos es inapropiado, obviamente, para el contraste de hipótesis, porque su énfasis no se centra tanto, ya lo habíamos mencionado, en la construcción de las mismas, sino que ofrece sus mejores resultados en la generación de teorías, mientras que los estudios cuantitativos se consideran más aptos para la contrastación de teorías como tal. Respecto a su propósito, las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso pueden ser de corte descriptivo, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores que ejercen una influencia en el fenómeno estudiado. Exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías escritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio. Los estudios de caso corresponden a este paradigma de investigación cualitativa, porque ven la realidad social como algo construido por las personas. El investigador no puede permanecer distante de ese fenómeno social en el cual está interesado. No obstante, debe
adoptar el papel de instrumento para la recolección de datos también, ¿no? Lo cual permitirá acercarse a ese fenómeno y ser capaz de descubrir, interpretar y comprender la perspectiva en que los participantes ven su realidad social. En este orden de ideas, el estudio de caso no solo se constituye como una metodología, sino como una forma de apropiación conceptual que propicia un análisis holístico de los fenómenos, con la intencionalidad de profundizar en problemáticas concretas que puedan presentarse en nuestro país. Importante, y así lo señalamos. Los estudios de caso pueden trabajar directamente con personas, intervención en contextos reales para revisar la problemática o solo pueden centrar su interés en estudiarla a través de la revisión documental y teórica. Así establecen relaciones de causalidad, evidencian o descubren vacíos de la información y dan origen a nuevas teorías y campos de acción a través de toda la recopilación, por supuesto, de la información que se realice y el análisis que se establece. Podríamos decir que los estudios de caso tienen dos fortalezas principales. La primera es que si estamos trabajando con población, esta metodología nos permitirá desde lo cualitativo medir y registrar conductas de las personas involucradas en el fenómeno o problemática que estemos estudiando, lo cual no es factible cuando hacemos uso de metodologías eminentemente cuantitativas, cuyo interés es más la recolección exacta de datos que no de experiencias y observaciones fuera del parámetro. Y la segunda es que los datos pueden ser adquiridos desde una gran variedad de fuentes de orden cualitativo como cuantitativo, es decir, que lo cuantitativo nos va a permitir también recopilar información, ejemplos, estadísticas, cuadros, observaciones, entrevistas, investigaciones, objetos, archivos, teoría, personas, instituciones. Va a ser muy variada también la forma de encontrar información. Abordadas las fortalezas de los estudios de caso, ahora queremos hacer una mención de cómo estos aportan al análisis territorial. Este planteamiento se sustenta en la perspectiva desarrollada por la Universidad de Córdoba, España, y la Universidad de Idaho en Estados Unidos, a partir de la adaptación de una metodología mixta para el análisis territorial. El estudio de caso, como ya lo habíamos mencionado, constituye una valiosa herramienta de investigación de tipo cualitativo que permitirá caracterizar y analizar el comportamiento de los actores sociales frente a una determinada situación en un contexto específico. Desde la perspectiva territorial resulta de gran pertinencia para la indagación de las condiciones particulares de un territorio determinado. La aproximación a un territorio es necesario que entendamos que implica su conocimiento previo, lo cual permitirá profundizar en más aspectos cuando se le abriere el perfil del territorio y convenirá indagar por las prioridades, las necesidades y las oportunidades del mismo, con el ánimo de identificar elementos que corresponden a cada una de las dimensiones de análisis del enfoque territorial. El perfil territorial ha de conservar por lo menos cuatro dimensiones generales: la económica, social, cultural y medioambiental, y en ellas identificar prioridades, necesidades y oportunidades del territorio según las variables que se hayan definido. Con esta aproximación y dependiendo del nivel de profundidad, será posible obtener un diagnóstico que visibilice las principales problemáticas en términos económicos, sociales y medioambientales del territorio seleccionado. Una vez establecidas las prioridades territoriales, será posible identificar y analizar la urgencia de las necesidades del territorio. Finalmente, serán consideradas como oportunidades territoriales referidas a la innovación como un vector de transformación en cada una de las dimensiones analizadas. Con estos diagnósticos será posible generar proyectos concretos, ejemplo, informes y jornadas de socialización de los resultados, especialmente pensando en las comunidades que son agentes de su propio desarrollo. Es posible concluir que la herramienta de estudio de casos entonces se constituye como una posibilidad muy importante para el análisis territorial. Bueno, finalmente me permito presentar a ustedes los referentes que se utilizaron para tener el soporte conceptual de la información que contiene este OBI. En consecuencia también para que ustedes los puedan consultar cuando lo consideren pertinente y profundizar en esta metodología que implican los estudios de caso. Como ustedes habrán podido darse cuenta, muy relevantes para el campo de la acción sociológica y la investigación en esta área.